Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Ya estamos unos cuantos aquí reunidos. Espero que a medida que se vaya incorporando más gente, pues empecemos aquí a interactuar a través del chat, ¿vale? Que es de lo que se trata. Yo os voy a ir contando cositas, pero me encantaría que me vayáis diciendo alguna, me vayáis preguntando y en la medida posible iré respondiendo a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy el webinar lo he titulado Convence con tu voz. ¿Qué he pretendido? Pues hacer un título atractivo y sobre todo, ya desde el título, trasladaros la importancia que tiene la voz en vuestro mensaje. No sé si estáis de acuerdo. Me imagino que, bueno, quien más y quien menos de los que estáis hoy aquí reunidos, ya el tema de la voz os despierta cierta curiosidad, cierto interés, de ahí que hoy estéis aquí. Y bueno, quizás algunos hayáis trabajado algo ya de voz. Si es así, id contándome en el chat, ¿vale? Porque así me hago una idea del grupo que me está escuchando. Aunque no hayáis trabajado el tema de voz, no pasa nada, porque yo hoy lo que tengo preparado es un resumen, un esquema de la línea de trabajo que yo trabajo de manera individual con mis clientes o en los cursos de comunicación y entonces no pasa nada, ¿eh? No os vais a perder nada. Ya alguno empieza aquí a comentar que no ha trabajado nunca la voz. Bueno, pues no pasa nada porque para eso estamos hoy, ¿de acuerdo? Por lo menos para tomar contacto. Entonces, ¿qué os voy a contar? Bueno, lo primero, antes de contaros yo, os voy a lanzar más preguntas, ¿vale? Y os voy a preguntar cómo os gustaría que os percibiera el público al que os dirigís. Público, vuestros clientes, vuestros colaboradores, ¿cómo os gustaría que os percibiesen? ¿De acuerdo? Yo os he dado unas ideas en la presentación. Quizás transmitir que sois unas personas convincentes a la hora de hablar, que sois profesionales, con seguridad, muy bien, seguro de mí mismo, os voy leyendo a todos, qué bien, profesional, cercano, confianza, convencer, confiable, vale. Los aspectos positivos de esta transparencia que os he puesto ahora, ¿verdad? Con respeto, respeto de que nos respeten, ¿no? Que nos hagamos valer, que tengamos presencia, quizás puede ser también, sincero, seguro. Bueno, yo creo que de todas estas palabras que os estoy leyendo del chat, probablemente a ninguno os ha resonado de manera negativa ninguna de estas, ¿verdad? A todos nos gustaría que nos perciban de esta manera. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿vosotros pensáis que os perciben así? ¿Qué me decís? A lo mejor alguno dais charlas o formación. Aquí decís que no siempre os perciben, ¿no? O a veces os perciben así. Bueno, ¿y de qué depende que nos perciban así? Yo parto a base siempre lo digo en mis cursos, la parte del contenido en la comunicación, que por supuesto es muy importante, yo ya la doy por supuesta, ¿vale? Yo trabajo con profesionales, entonces entiendo que vosotros de lo vuestro, la parte del contenido ya lo tenéis fenomenal. Entonces lo que vamos a abordar aquí es de la forma que acompaña ese contenido y esa forma con que se da, pues se da con la voz y con el lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a centrarnos en la parte vocal. Mira, comenta por aquí María, dice, sí, a veces las ideas, pero a veces las ideas o las mejores respuestas me surgen luego. Depende, ¿verdad? Depende del día, depende de cómo estemos inspirados, damos la mejor imagen o no, ¿no? Depende del ánimo que perciban el interlocutor, también nos influye, ¿verdad? El que nos escucha. Eso es normal. Lo que pasa es que tenemos que saber ponernos por encima de eso, al menos en el ámbito profesional. Porque, bueno, se me ocurre, si alguno estáis en el mundo de ventas, imaginaos que estáis frente a un cliente de estos que tiene cara de pocos amigos y como te está mirando de mala manera, tú te vienes abajo con tus argumentos de venta o con tu discurso. No puede ser, ¿vale? Pero tengo una buena noticia y es que el tema de voz, cuando lo manejas, consigues no solo transmitir tu estado de ánimo, es decir, venga, estoy con ánimo y quiero que eso llegue al cliente, sino que aun estando un poquillo regularcillo, si manejas tu voz y sabes sacarla en el modo agradable, cercano, convincente, ¿sabéis qué pasa? Que es que al final eso te va provocando un cambio directamente a ti en tu ánimo. Es decir, que aunque empezabas flojillo, tú mismo te vas, como dicen vulgarmente, viniendo arriba al escucharte. Y esto es un efecto real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir avanzando. Me habéis dicho un poco cómo queréis que os perciban, o al menos cómo os gustaría que os perciban. Y ahora os voy a lanzar otra pregunta. Es, ¿cuál es vuestro objetivo principal en vuestras comunicaciones? Yo os he puesto tres y los voy a desarrollar un pelín. En primer lugar, he puesto el objetivo informativo. Bueno, pues imaginaos que estoy en un puesto de información.
¿vale? ¿A qué viene alguien? A que le doy una información, por tanto, lo que tengo que ser es claro, principalmente. Tener un mensaje bien elaborado, coherente y contarlo de manera clara. Entonces aquí sería muy importante la manera de hablar, eso, que se nos entienda bien, que tengamos una buena articulación, una buena dicción, ¿no? Bueno, con eso podría ser suficiente si nuestro único objetivo es informativo, pero claro, aquí me estáis diciendo casi todos. Persuasivo. Aparte del informativo, todos, más o menos, ¿no? Pero vamos más allá. Vamos al objetivo persuasivo, por ejemplo, yo he puesto en segundo lugar, que tiene que ver con convencer, como pone Nuria, y el movilizador, incluso yo os pongo, para mí es como un punto más, que es el de generar una motivación y movilizar al otro. Aquí Maite dice, pues motivador, ¿no? Es su objetivo. Vale, ese para mí, por lo menos yo como lo he planteado aquí, es como el que comprende a los anteriores. Yo os quiero transmitir hoy una información, lógicamente, porque os quiero contar cosas de voz. Quiero persuadiros en qué sentido, de animaros a que veáis que es un tema que merece la pena invertir un poquito de energía en ello, ¿no? Y si para mí es movilizar también mi objetivo de hoy, ¿por qué? Porque me encantaría animaros a que os pongáis manos a la obra. ¿Eh? Conmigo, por supuesto, donde consideréis, pero que os animéis a decir, venga, de esta ya no pasa, que voy a empezar a trabajar el tema de voz. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, teniendo claro nuestro objetivo, vamos a necesitar más habilidades, porque os decía, en el informativo, con contar las cosas bien claras y en orden, podría ser suficiente, ¿no? Pero claro, cuando ya tengo que persuadir, tengo que mover, como decía antes alguno de los de vosotros, estaba diciendo, generar una emoción en el otro, ahí entran más elementos en juego. Y dejando al margen el contenido, que ya digo que eso os ocupáis vosotros, la forma que tiene tanta importancia, cómo vamos a generar esa emoción, cómo vamos a enganchar al otro, la vamos a atrapar. Como el otro día me decían en una charla que di de comunicación precisamente y me decían, jo, es que hay personas que es que te entretiene escucharlas en el buen sentido, en el que te enganchan y te apetece seguir escuchándolas o participando en una conversación con ellos, ¿no? Pues eso es un objetivo tremendamente interesante. Entonces, ¿cómo enganchamos? Pues enganchamos con nuestra forma, ¿no? Nuestra forma a la hora de hablar, nuestro lenguaje no verbal y nuestra voz. ¿Qué tenemos que manejar de la voz? Pues tenemos que manejar distintos parámetros, porque es que tenéis que tener en cuenta que es que la voz genera una impresión en nuestro oyente, genera un impacto, ¿no? Igual que yo ahora os estoy provocando algún tipo de impacto. Espero que medianamente bueno, ¿no? Entonces, la voz genera un impacto. ¿Y qué ocurre? Que según la emitamos, como os pongo aquí en la pequeña presentación que os he preparado, podemos hacer lo contrario a lo que queríamos. Por ejemplo, hablar muy rápido acelera el ritmo cardíaco del que escucha, o es muy probable que lo acelere. Incluso incrementa los niveles de adrenalina, puede agitar el ritmo respiratorio. Esto es una cosa, es algo real, no es una opinión mía, es un hecho medible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay personas que son muy enérgicas y a lo mejor más nerviosas y dicen, yo es que hablo muy rápido, es que soy así. Dices, vale, eso está fenomenal, pero desde el momento que puedes estar provocando una respuesta del otro que tú no quieres, no está bien, ¿vale? Está interfiriendo con tu objetivo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no se trata que una persona inquieta, más nerviosa, tenga que hablar despacio, sin más, porque va a ir en contra de su naturaleza y eso a la larga no funciona. Pero sí, mediante un entrenamiento adecuado, podemos ir manejando el ritmo de manera que la persona aprenda a hablar de forma más pausada, sin acelerarse tanto, ¿no? En cuanto al volumen y al tono, pues también, es que eso también provoca un impacto en el otro. Lo que decimos gritar, gritar para mí es hablar en un volumen alto y además un tono agudo, ¿no? Eso ataca a muchas personas. Entonces hay gente, yo que soy muy gritón, vale, pues te está perjudicando muchas veces, salvo que estés animando a un equipo que probablemente te viene fenomenal, pero de lo contrario, probablemente está interfiriendo en tu objetivo. Sin embargo, hablar con calma o saber hablar a un ritmo pausado va a provocar en el que me escucha también calma y relajación. Ojo, no va a ser un objetivo de por sí, porque a lo mejor uno es entrenador, entonces dices, no, no, si yo no quiero que se calmen, si lo que quiero es que estén con energía. O si tienes que alentar a un grupo de personas, animarlas y te dedicas a algo de entretenimiento, obviamente no va a ser ese el registro. Quiero deciros con esto que tenemos que conocer los parámetros, cómo influye nuestra voz en el otro y saber utilizarla de la manera que a nosotros nos interese cuando a nosotros nos interese. Por tanto, tendremos que ser capaces de hablar rápido si la situación lo requiere y que se nos entienda. Y tendremos que ser capaces de hablar de una forma más pausada si así lo necesitamos, ¿de acuerdo? Con el tono ocurre exactamente lo mismo. Los tonos más graves o más agudos, según lo que queramos provocar en el otro, convienen unos u otros.
Por ejemplo, un tono grave de voz, un tono de voz más grave, ¿en qué situaciones creéis que nos va a venir mejor? ¿En una situación que necesitamos calmar el auditorio o en una situación en la que necesitamos activar al auditorio? Calma, obviamente, ¿verdad, Sergio? Es evidente. Todos lo tenéis clarísimo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, por ejemplo, los que estáis de cara al público o en reclamaciones, si alguna persona viene con una queja, tendremos que saber manejar un tono más grave si queremos dar la mejor opción, ¿no? A la que persona viene a quejarse, porque igual si empezamos a un tono más alto debido a esa persona ya se va a predisponer a más nerviosismo, con lo cual la queja va a ir peor, ¿de acuerdo? Y lo contrario también, o sea, al animar a alguien, pues ala, un tono agudo, ¿eh? Ya sabéis, aquí nadie, o yo no me imagino, a mí no me ha tocado la lotería nunca, pero no me imagino que alguien que le haya tocado la lotería lo cuente en casa diciendo, hola, buenas tardes, o estoy súper contenta, me ha tocado la lotería. Como que no, ¿verdad? Pues respondería más a que contar una noticia de alegría, de estímulo, sería, ¡ay, que me ha tocado la lotería! A gritos, como dice María, ¿eh? ¡Que me ha tocado la lotería! Se iría el tono, se iría, bueno, pues esto, aunque es un ejercicio, un ejemplo exagerado, pero quedaos con el punto que a vosotros os interese. ¿Que queréis animar? Tenéis que tirar esa voz hacia arriba, tono más alto, ritmo más rápido, ¿de acuerdo? Y si queréis calmar, lo contrario. Seguimos avanzando. ¿Qué ocurre? Que no solo la voz provoca en el otro algo, que es de lo que os estoy hablando, ¿no? Es que mi voz está transmitiendo mucho de mí hacia vosotros que me estáis escuchando ahora. La voz transmite mis emociones o mi estado psicológico, mi nivel de energía. ¿Eh? Es a lo que me refería también antes cuando os digo que os habrá pasado a todos, seguro que pues hay días que estás, o bueno, bajo mínimos, que no tienes mucha energía, la verdad, y por el motivo que sea, preocupación física, mental, emocional. ¿Qué ocurre? Que estamos de cara a otros, cara al público, tenemos que dar charlas, tenemos que dar equipos. Esas emociones, si las transmitimos con nuestra voz, al final vamos a conseguir, pues eso, una interferencia con nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Como os decía, la tensión y el nerviosismo, por ejemplo, produce tonos de voz alto, con lo cual, si estáis muy alterados por algo, tenéis que estar ya con el chip preparado de decir, a ver, espérate, baja la voz, baja la voz. ¿Eh? Si a mí me toca la lotería y me voy a ir a un evento muy serio o muy solemne, pues más me vale relajarme y no ir con la voz de que me ha tocado, porque no va a ser adecuado. Esto se ve mucho yo que trabajo con locutores, pues para los distintos registros, que alguien preguntaba por ahí cómo cambiar los distintos registros en las noticias, pues hay uno como más serio para noticias más, pues eso, de temas serios o desgracias, uno un poquito más liviano, la parte, bueno, ya sabéis, como hay distintos estilos, pues ya la cotilleos, bueno, ahí ya os podéis imaginar, ¿no? Ahí sí que eso es libre, grito, voces, lo que haga falta, ¿no? Pero bueno, hay distintos registros y eso se entrena, ¿de acuerdo? ¿Que queréis transmitir la calma? Pues la calma se transmite con tonos más graves y resonantes, ¿vale? O sea, sonoridad. Si yo os estoy diciendo ahora, porque estáis revolucionados y todos en el chat me estáis poniendo a caldo, y os digo, a ver, calmaos, esperad un momento, vamos a intentar encontrar un punto en común. Bueno, pues por lo menos mi voz está reforzando mi mensaje, lo que os estoy intentando decir de calma. ¿M? Pero si os digo, bueno, a ver, por favor, venga, iros calmando, venga, vámonos calmando, que es que yo quiero llegar a un punto común de acuerdo. Como que no, ¿no? ¿Qué os parece? No funciona. De esta manera no transmito lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que esto sí que es general, pero está comprobado que los tonos bajos resultan más confiables. Así que aquellos que mi primera pregunta de cómo os gustaría que os perciban, estáis convencidos de, oye, me gustaría eso, transmitir que soy una persona de confianza, pueden confiar en mí, tened en cuenta, por ejemplo, este detalle que os acabo de decir del tono. En caso de que tengáis el tono alto, tendríamos que entrenar a bajarlo. Claro, muchos estaréis pensando ya, vale, sí, fenomenal, pero ¿esto cómo se hace? A ver, esto realmente se entrena, ¿eh? No, no es que yo hoy os voy a trasladar todo lo que se puede hacer, o por lo menos voy a intentar. Lógicamente, el entrenamiento, mi recomendación, sin lugar a dudas, es que sea individual o en grupos pequeños, que es, por ejemplo, como yo trabajo en mis cursos. No me suele gustar trabajar con más de 10 personas. ¿Por qué? Porque lo que se trata es ir uno a uno, y entonces que cada uno saque sus puntos fuertes y aprenda a mejorar los débiles. Él habla, como dice María ahora en el chat, dice, claro, que el mensaje tiene que ir con una velocidad adecuada, totalmente, ¿vale?
parámetros con los que vamos a trabajar son el ritmo, la velocidad, el volumen, el tono y el timbre. ¿De acuerdo? Yo os he puesto ahora una diapositiva, un resumen, como esto os lo vais a quedar, pues para que lo tengáis de chuletilla después de este webinar. ¿Qué significa para mí manejar la voz? ¿Qué es lo que yo traslado a mis clientes, ¿no? En los cursos que doy. Manejar la voz implica automatizar una respiración costodiafragmática. Vamos a hablar de ella y la vais a practicar hoy, ¿vale? Para que por lo menos os llevéis ese punto que es básico, es el arranque imprescindible. Una respiración costodiafragmática. Aquellos que probablemente pues hayáis hecho yoga, alguna técnica de relajación o bueno, porque sí, probablemente dominéis bien esta respiración. He de deciros que esta respiración es la respiración fisiológica, ¿de acuerdo? Es con la que nacemos todos, con lo cual está al alcance de todos los que estamos hoy aquí. Por si hay alguno que dice, uy, yo la respiración voy a ser incapaz. No os preocupéis, que además casi seguro que todos al menos un tercio del tiempo estáis respirando bien. ¿Por qué digo un tercio? Porque probablemente todos, mientras dormís, cuando estáis dormidos profundamente relajados, estáis respirando de manera costodiafragmática. Así que fijaos, ya llevamos avanzados unos metros. Bueno, otro aspecto en cuanto a manejar bien la voz. Hay que coordinar el habla con la respiración. Es decir, yo sé respirar de manera costodiafragmática, pero claro, lo que hace falta es que lo utilice a la hora de hablar. Es verdad que es algo que, bueno, también aquí me apuntáis, ¿no? La gente que hace teatro, que está en coros, es algo que se trabaja normalmente sí o sí, porque si no tienes esa base, pues en un teatro no eres capaz de dirigirte a un auditorio en distancia, o en un coro, ¿no? No puedes proyectar la voz, porque es que es el motor, es de donde sale nuestra voz, desde ahí abajo. Y como os digo, desde ahí abajo, pero tiene que estar coordinada. Hay que tener también una voz bien timbrada. ¿Qué es eso? Bien timbrada es cuanto al timbre, que es una de las cualidades que os digo, es una cualidad que hace que las voces sean únicas, el timbre. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que conseguir una voz con presencia. Dentro de la particularidad de cada uno, que eso es lo importante, cada uno tenemos nuestros matices y eso está muy bien. Lo que sí tenemos que coincidir es en tener una voz con presencia, con cuerpo, que llene, ¿de acuerdo? Y que llegue con claridad. A eso me refiero yo con tener una voz bien timbrada. También tenemos que aprender a controlar el volumen, porque seguro que alguno de los que estáis aquí hoy os ha pasado que os están diciendo, cállate, joder, qué voces que das, que me dejas sordo. Y tú dices, bueno, pues si estoy hablando normal, ¿os pasa alguno? A ver qué me decís. Porque eso no suele fallar, ¿eh? Sí, no. Bueno, claro, es que está el otro extremo también, ¿eh? Las personas que dicen, "Jo, es que cuando hay ruido, a mí ya no se me oye, ¿verdad? Mira, por ahí María dice, a mí lo contrario. Pasa, ya lo sé, María. O sea, es que hay personas que con el ruido ambiente, ¿verdad? No, se te anula. Tú es como si ya no hablases. Normalmente los casos en los que cuesta mucho hacerse oír, hay que valorar en detalle esa voz o más detalladamente, porque normalmente no está del todo bien colocada, ¿vale? Eso, bueno, es para un nivel avanzado, ¿no? Para no daros demasiada información, pero bueno, la voz no resuena aquí, que me estoy tocando, en la parte superior, que es la cavidad resonadora, los resonadores superiores, sino que la voz se queda más bien en la garganta. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar en la garganta, si yo os hablo con la voz en la garganta, ¿vale? Yo estoy hablando ahora con una respiración diafragmática, pero seguro que estáis notando que mi voz ha cambiado radicalmente. No sé si me estáis entendiendo bien o no, porque tengo el mismo micro y el volumen y demás, pero fijaos cómo cambia, ¿de acuerdo? Y yo estoy igual. ¿Qué he hecho ahí? Lo que he hecho es dejar mi voz en la garganta. Se nota un montón, ¿verdad? Porque yo ahora, bueno, no estáis aquí a mi ladito, aunque casi casi os tengo la sensación de que sí, pero yo no estoy dando voces. Estoy hablando al micro como estaría hablando por teléfono con una energía normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que conseguir es, aparte de la resonancia, el volumen adecuado. Claro, dice Maite, dice, claro, si trabajas estás con personas que tienen problemas de oído, tiendes a hablar más alto. Eso es cierto. O incluso personas que trabajan en ambientes muy ruidosos, ¿de acuerdo? Y muchas veces viene de ahí, es verdad, que te acostumbras y entonces ya luego dices, pues es que no sé regular, ¿de acuerdo? O incluso hay personas que tienen una voz muy sonora, naturalmente, o sea, tienen mucho chorro de voz, ¿y qué ocurre? Que si les pides que bajen el volumen, como no controlan el tema del volumen, no saben cómo bajarlo, lo que hacen es lo que os he hecho yo hace un momento, que os he empezado a hablar así. Esto que estoy haciendo yo ahora no es bajar el volumen, esto es dejar la voz en la garganta. Y ya veis que cambia radicalmente. Si yo vuelvo a hablar con vosotros como estaba haciendo ahora,
y lo que quiero es bajar el volumen, lo que estoy haciendo ahora, me imagino que estáis apreciando la diferencia, ¿no? Se oye más bajo, pero espero que me estéis oyendo con claridad suficiente. ¿Es así? Sí. Genial, gracias. Bueno, esto que os hago es porque, además es que este medio que estamos comunicándonos hoy está muy bien, ¿no? Porque como en principio me veis ahí la carilla en la ventanita, pero sobre todo estáis escuchando, pues es lo que nos pasa con la radio, ¿no? Que como estamos solo con el sonido de la voz del locutor, la locutora, pues bueno, aprecias más los matices. Entonces, ¿qué pasa? Que el volumen tenemos que aprender a subirlo y a bajarlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo. Otro aspecto, evitar la monotonía mediante la inflexión tonal. La inflexión tonal, los cambios de tono más grave, más agudo. Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Yo en consulta o en los cursos empezamos con un entrenamiento que es como de canto, hacemos escalas vocales, do, re, mi, fa, sol, subes, solo con sílabas, o sea, es apto para todos los públicos, no hay que ser un virtuoso de la música ni nada parecido. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Primero empezamos a entrenar los tonos con sílabas. ¿Para qué? Para ejercitar los músculos que son las cuerdas vocales. Igual que estiramos los isquiotibiales cuando queremos tirar las piernas y demás, pues estiramos las cuerdas vocales. Ese es el primer entrenamiento. Cuando ya nos sale con sílabas bien, entonces lo vamos a trasladar a lectura. ¿A lectura de qué? Primero de palabras cortas, palabras más largas, frases cortas, frases más largas, textos. ¿Vale? Eso es la manera habitual de trabajarlo. Y yo particularmente trabajo muchísimo la lectura expresiva. Con todo el mundo, muchísimo cuento, mucho cuento. Ya os animo a los que estéis escuchando, que tengáis en casa público, infantil o no infantil, porque los cuentos también se pueden contar adultos, ¿vale? Y no dejéis pasar la oportunidad de decir, venga, yo voy a leer un cuento. Y disfrutéis leyendo y entonando. Exagerando incluso, porque yo, por ejemplo, el trabajo individual siempre os pido, exagérame, porque luego siempre estamos a tiempo de recortar y encontrar ese punto de equilibrio entre con lo que tú te sientes cómodo y que te vidilla lo que cuentas, como estaba diciendo Aurora, y dice, pues que es muy importante, porque si somos monótonos, ¿qué pasa? Que acabamos durmiendo al personal. Y bueno, si nuestras interacciones son de hablar un ratito, una conversación, cambiamos de turnos, bueno, pero si lo que hacemos es echar un speech, como quien dice, si tenéis que dar un webinar, ¿qué pasa? Que como duermas al personal, pues eso, empieza a bajar aquí el número de asistentes. O da igual, una venta, lo que sea, ¿de acuerdo? Una charla, uno que cuenta chistes con los amigos, ¿vale? Porque todo esto podemos trasladar también al ámbito personal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda de estos aspectos que os digo así de resumen? Pues bueno, lo último, o por lo menos de este resumen que os hago yo, sería hablar. Claro, ojo, pongo despacio. ¿Por qué escribo despacio? Yo cuando trabajo individualmente no digo despacio, ¿eh? Porque no es de por sí el objetivo en sí, pero os lo dejo escrito porque normalmente, para que os acordéis, que normalmente hablamos mucho más rápido de lo que pensamos que estamos hablando. ¿M? Con lo cual, meteros en la cabeza el venga, un poquito más despacio, ¿vale? El objetivo real será hablar a un ritmo pausado, que para mí, ¿qué significa hablar a un ritmo pausado? Un ritmo en el que puedes incrementar si necesitas o reducir, ¿vale? Tengo un ritmo pausado y si tengo que aligerar porque tengo prisa o os quiero activar y decir, venga, vamos, hombre, vamos a ir terminando esta actividad, pues acelero. Y si lo que quiero es frenaros y decir, calma, vamos despacio, lo que voy haciendo es reducir mi ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el ritmo pausado es el término un poco medio y así podréis subir o bajar según necesitéis. Pregunta por aquí, ¿cómo no quedarse afónico tras una sesión de 4 horas? A ver, en los casos que tengáis, que ya hayáis detectado que os quedáis afónicos, 4 horas es una duración bien maja ya, hablando, o sea, que bueno, es considerable de tiempo, aunque por supuesto una voz bien emitida aguanta 4 y 40, ¿de acuerdo? Pero si ya vais notando eso, yo mi primera recomendación, sin ninguna duda, y además aquí aprovecho para ofrecerme a vosotros, es que consultéis con un profesional especializado para que os den una opinión. Y mi invitación es que yo, por supuesto, desde ya os digo, estoy a vuestra disposición sin ningún compromiso. Si necesitáis hacer alguna consulta individual después de este webinar, como tendréis mis datos de contacto, yo estoy en Madrid, concretamente en Pozuelo, podemos quedar un día sin ningún compromiso y yo os hago una evaluación gratuita para que os quedéis tranquilos de ver qué está pasando con vuestra voz, que me encantará conoceros en persona, ¿vale? Entonces ya eso os lo lanzo para aquella persona que lo ha preguntado. Si te quedas afónica tras una charla de 4 horas, lo primero hay que valorar tu voz individualmente, porque algo está fallando.
Y claro, es muy importante porque como eso empieza a suceder, ¿qué pasa? Que las personas que hablamos en público diariamente y mucho tiempo no nos podemos permitir quedarnos afónicos, porque si yo hubiera estado afónica no puedo dar este webinar. ¿De acuerdo? Los nervios, que me estáis preguntando, me estáis preguntando cosas de esto que he ido hablando, los nervios, la velocidad, cómo controlarlo, lo vamos a ver aquí, pero lo primero es ser conscientes de que hay un entrenamiento para ello, ¿vale? ¿Y con qué controlamos los nervios? Aunque va a aparecer más adelante, con la respiración, como dice Luis Ignacio, fenomenal, con la respiración. La respiración diafragmática lo, es que tiene un efecto físico real, ¿vale? Haciendo bien la respiración se reduce el ritmo cardíaco y se disminuye la tensión y eso se mide, ¿de acuerdo? Por eso merece la pena entrenarla, porque es un recurso que ya llevas donde vayas, ¿de acuerdo? Y eso no lo pierdes, ¿eh? Y lo llevas incorporado a las 24 horas del día. El miedo escénico, los nervios, o sea, no significa que sea inexperiencia. Yo, mirad, yo los webinars, que es una cosa más reciente que hago, pues siempre tengo mi gusanillo al empezar a hablar. Ahora ya estoy encantada y me da la impresión que estoy hablando con vosotros, con cada uno, sin veros, ¿no? Pero al principio siempre tengo el gusanillo. Y pese a que llevo muchos años trabajando esto, ¿qué es lo que hago conscientemente? Respirar profundamente y abajo, que lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os queda claro este resumen de lo que significa manejar bien la voz, ¿no? Pues eso es lo que quiero animaros a que dediquéis energía. Entonces, a continuación os paso un pequeño, esto no lo vamos a leer, pero bueno, para que lo reviséis vosotros, para saber si estáis a punto vuestra voz, ¿eh? Si estáis cansados al final del día, si notas tensión en el cuello cuando hablas, eso que os pasa a vosotros o quizás habéis visto a alguien, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de la tele, porque en la tele podemos observar muy bien a interlocutores. Hay gente que está hablando y las venas del cuello, bueno, es que parece que cobran vida propia, que se les van a salir del cuello, ¿verdad? Hay una tensión que no debe estar. Por supuesto, si hay dolor en la zona del cuello o incluso la base de la cabeza cuando llevas mucho rato hablando, también tiene que ver con toda la tensión que estás provocando por el mero hecho de hablar. Pues hábitos obviamente como fumar, que eso reseca, o sea, no es que sea un problema de por sí, pero reseca la garganta, si carraspeas mucho, seguro que de los que estáis escuchando, más de uno y más de dos tenéis el hábito de... ¿Sí? Bueno, os digo desde hoy, otra cosa que me encantaría, Cristian y Agustí, que os deis cuenta y que os acordéis, Mercedes, tú también, que no se os olvide, fuera carraspeo, prohibido, ya. Ahí soy tajante, no carraspeéis más. Las alergias, ya sé que es un rollo, ¿eh? Cuando hay alergias o constipados, y es cierto. ¿M? Pero ahí lo que tenemos es que aprender a sustituir el carraspeo por una tos, ¿habéis oído bien? O beber agua, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo controlas, Cristian? Es un poquito entrenamiento. Es decir, se os va a seguir escapando el carraspeo inicialmente, pero desde hoy os vais a acordar de mí como un pepito grillo que vais a hacer aquí en la orejilla de, ay, que dijo Nuria del carraspeo. Bueno, pues aunque hayas carraspeado, lo que os animo es que a continuación traguéis saliva y tosáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque el carraspeo es un movimiento brusco y es un movimiento muy irritativo para las cuerdas vocales. No, aquí no os puedo enseñar una imagen, pero vamos, lo que ocurre es una fricción muy fuerte de las cuerdas y encima no suele ser útil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos algo en la garganta, carraspeamos y francamente lo que tenemos ahí se nos queda igual, por eso carraspeamos al ratillo, ¿de acuerdo? Entonces una tos es mucho más efectiva porque la tos es un mecanismo de expulsión. Entonces si tú toses, bueno, esto ha sido flojito para no dejaros sordos, pero ha sido la muestra, si toso, lo que hago es sacudir mis cuerdas vocales en un movimiento brusco de apertura, ¿vale? Como para retirar lo que hay en ellas. Entonces es mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hidratamos. ¿Por qué? Porque el agua tiene que ser nuestro principal aliado. Todos aquellos que padecéis de la garganta, no os olvidéis del agua, por favor. Tenedla siempre a mano. Yo no me veis, tengo la garganta y no tengo ningún problema, pero aquí en mi mesa tengo un vaso. ¿Por qué? No voy a beber ahora mientras hablo con vosotros, pero tengo por si acaso. Imaginaos que se me pone un picor repentino de esos que te quedas mudo, pues tened siempre el agua a mano. Y por supuesto, en la medida posible, vais bebiendo. ¿Eh? Yo en los cursos presenciales, bueno, os tengo la botellita de agua cada 2 por 3. ¿Eh? O sea que eso, que no os apure y hacedlo, porque la hidratación es imprescindible en la garganta, ya que la garganta se reseca mucho al hablar, con la propia respiración. O sea, no es que lo hagáis mal, es que la propia respiración reseca. ¿De acuerdo? Entonces, hidratación fundamental. Y no carraspeo, que no me he olvidado, ¿eh? No carraspeéis.
Id probando, hacéis la tos y ya veréis como en unos días empiezas a sustituirlo sin problema. Los de las alergias, pues obviamente, jo, es mala época esta y es un rollo. Las cosas como son. Muchísima hidratación y como tengo yo en la consulta, yo tengo directamente un rollo de papel higiénico sobre la mesa para el que lo necesite, porque cuando uno tiene alergia está con el gripillo aquí abierto que está todo el rato, ¿verdad? Entonces, mira, por aquí me estáis comentando, ¿es bueno tomar miel? Bueno, pues hombre, la miel es una sustancia buenísima, ya sabéis que tiene muchas propiedades y suaviza la garganta, ¿vale? Sí que hay personas que la aborrecen, pues el que aborrece obviamente eso que se pierde. Aquel a quien le guste, pues a veces es mucho mejor endulzar con miel que con azúcar, ¿eh? Y el típico remedio este de la abuelita que conocemos todos, del agua templada con el zumo de limón y una cuchara de miel, es muy útil, ¿vale? Yo lo recomiendo directamente en la consulta, ¿de acuerdo? Porque es la vitamina C, desinfecta la garganta, la suaviza con la miel y todas las propiedades. O sea que eso, estamos en el apartado recetillas, sí que os lo recomiendo porque funciona. Caramelos, como pregunta Juan Carlos, pues hombre, yo siempre os digo, si tienes sequedad de la garganta y no tienes agua, antes que quedarte con la garganta seca y que te empiece a picar, caramelito, pues caramelito, preferiblemente sin azúcar. Y que no sean de menta, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque cantidad de veces con el énfasis me viene alguien y dice, mira, tengo estos caramelos de menta extra fuerte. Y dices, madre mía, no, extra fuerte no. ¿Por qué os digo esto? Porque la menta reseca, ¿de acuerdo? Entonces la menta no nos interesa. Bueno, dejando este apartado, luego si nos da tiempo hacemos más preguntillas así de recetillas. Si os parece, los problemas digestivos que pregunta Alain, que lo pongo en el punto 10. ¿Por qué os lo pongo? Pues porque cuando hay temas de reflujo, que es muy habitual, los ácidos afectan al tejido, ¿vale? Entonces puede darse el caso que una persona con un reflujo fuerte, al tener irritado la mucosa, le esté empezando a dar la tabarra, la voz, ¿vale? De hecho, hombre, a mí eso me ha pasado en 2 ocasiones en la consulta que me han venido personas por problemas de voz y las he derivado al especialista en digestivo, porque eran 2 casos de reflujo, que lo que pasaba, bueno, pues una vez que ya tuvieron el tratamiento adecuado, pues la mucosa, pues bueno, se restableció y ya no tenían las molestias, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una muestra de cosas que pueden estar afectando el dolor de cabeza que me está preguntando María José, ¿a qué puede ser debido a tensión muscular principalmente? O cuando tiene relación con esto, oye, si uno tiene una migraña por otro tipo, o yo qué sé, o tiene sinusitis, pues ya sabéis que duele la cabeza. Pero estas personas que a mí me lo cuentan, que te dicen, jo, es que cuando llevo un buen rato hablando se me empieza a poner una tensión aquí en la nuca, pues por lo general, si tenéis esa sensación, muchas veces es toda la tensión que rodea la laringe está comprimiendo y claro, sabéis que por el cuello pasan pues, los nervios que van los pares craneales, entonces toda esa presión muscular empieza a generar pues eso, una interferencia en el flujo nervioso, ¿de acuerdo? Que puede ocasionar dolor de cabeza incluso muy intenso. Bien, bueno, vamos a pasar, seguimos avanzando y vamos a ver. Os digo que os he puesto aquí la respiración costodiafragmática porque quiero que la practiquemos, antes de terminar, para que os quedéis con lo que yo considero la clave para hacerla bien. Y es que probablemente todos o casi todos habéis oído hablar de esta respiración, pero muchas veces no acaba de salir. Aunque os digo que es la fisiológica, que seguro que cuando estáis muy, muy, muy relajadillos os sale bien, hoy comprobadlo, si a última hora del día os podéis relajar de verdad, pues cuando os acordéis, echaros la mano a la barriga, ¿eh? Y probablemente notéis que se está moviendo la barriga. ¿M? Eso significa que el diafragma está moviéndose adecuadamente y por eso desplaza las vísceras hacia afuera, o sea, de ahí el movimiento de la barriga, ¿de acuerdo? Si no sale a vosotros y compartís casa con alguien, observad al que esté más relajado, la que esté más relajada, a ver si se le mueve la barriguilla, ¿de acuerdo? Y si tenéis niños pequeños, la verdad es que los niños pequeños se suele notar fenomenal, que las tripitas se mueven al respirar y es que, claro, naturalmente lo hacen fenomenal. Como dice Juan, claro, es que respirar como los bebés, efectivamente, como los bebés y como las personas que hay muchos adultos que respiran perfectamente y que les explicas esto y se te quedan mirando como diciendo, pues claro, ¿cómo quieres que respire si no es así? Recordad que es la fisiológica. Bueno, a lo que iba, la clave para mí, para trabajar bien esta respiración es en vez de pensar en respirar, coger aire, que es lo que normalmente todo el mundo, voy a coger aire, voy. No, paraos un momento y ahora os voy a pedir, tal cual estáis escuchándome, intentad apoyar la espalda en el respaldo que tengáis, cómodos, ¿sí? Las piernas un poquito extendidas y os vais a poner la mano sobre el ombligo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues desde ahí empezad a soplar por la boca metiendo la tripa. Soplo por la boca metiendo tripa. Y cuando os hayáis quedado ya sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, relajad la barriga. A ver qué pasa. Y lo vamos a repetir. Soplad por la boca metiendo la tripa. Cuando hayáis vaciado del todo, 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 soltad la barriga. Y ahora decidme, ¿qué ha pasado? Tragas aire sin querer, Jesús. Fenomenal. Se llena de aire, Mercedes. Se llena abajo, ¿verdad? Eso que acabáis de hacer, los que hayáis sentido esto, ¿no? Es una respiración costodiafragmática. Entra el aire solo, como dice José María. Y como apunta María, es verdad que las personas que tocan instrumentos de viento, claro, es que tienen que controlar el aire sí o sí. Vamos, yo nunca he tocado una trompeta, pero seguro que aunque controlo mogollón el soplo, igual no sería capaz ni de arrancarle un sonidito, ¿no? Porque hay que tener una fuerza. Bueno, qué bien, me gusta porque estáis comentando que os relaja, que sentís que inspiráis automáticamente, que el aire entra sin forzar. Pues esto que no se os olvide para cualquier situación. Cualquier situación me refiero que estáis cansados, fatigados, ¿eh? Te has pegado una carrera o te has agarrado un sofoco de algo, que se altera la respiración, acordaos de mí, soplo metiendo tripa, relajo la barriga. Y ya veréis, como habéis apuntado alguno, con 2 o 3 de esas que hagáis ya vais a notar que empecéis a sentir cierta relajación, incluso mucha, ¿vale? Os lo recomiendo para el miedo escénico, es lo principal. Lo primero que yo os recomiendo es manejar bien la respiración. Y en los cursos lo que entrenamos es eso, la preparación obviamente, la puesta en escena, el manejo de la voz, que lo vais a ver luego más adelante en un resumen ahí de diapositiva, y respirar de manera diafragmática para gestionar esos nervios, ¿vale? Que no se os olvide porque es algo súper sencillo y como os decía antes, lo lleváis incorporado todos los días. Incluso es muy efectivo si algún día os agarráis algún rebote de estos potentes, que te agarras un enfado, por el motivo que sea, que eso nos altera también, ¿no? Altera la tensión, sube. En esas ocasiones lo mismo. ¿Eh? Cuando queráis trabajar el autocontrol, por lo que sea, en casa, en el trabajo, con vosotros mismos, en el coche, y estás ya que te estás notando que se te vienen los calores para arriba, ahí acordaros de soplo metiendo tripa y relajo el abdomen. Ya veréis cómo es prácticamente inmediato, ¿vale? Bueno, no obstante, tenéis ahí la chuletilla. Los parámetros vocales. Ah, mira, perdonad, os hago un apunte que me acaba de preguntar Juan. Dice que qué recomiendo, respirar por la nariz y por la boca. A ver, cuando estamos callados, obviamente respirar por la nariz siempre que se pueda. Si hay congestión, alergias, algo de ese tipo, pues no. Pero bueno, callados respiramos por la nariz. ¿Qué ocurre cuando hablamos? Que realmente cuando hablamos se respira por la boca y eso es una realidad. Lo que pasa es que hay que aprender a hacerlo bien. Por eso suele ser algo que cuando alguien no lo maneja o le ha dado un poquito de problema, requiere un poquito de entrenamiento, ¿vale? Si hacéis la respiración tal y como os he dicho yo ahora, lo de vaciando a tope y soltando la barriga, seguramente hagáis una buena inspiración oral, una buena inspiración por la boca, ¿de acuerdo? ¿Cómo distinguir si es buena o mala? Cuando hagáis una inspiración mala, yo lo llamo aspiración, son las que suenan, es esto, que no sé si habéis notado, ¿eh? Yo estoy hablando, entonces voy contando, cojo el aire y sigo hablando, ¿veis? Eso es una aspiración. Aparte de que suena, para que podáis distinguirla, reseca la garganta. Y suele ser un aire que no llega abajo del todo, que se queda un poco a mitad de pecho. Suena a ahogo, como dice María, efectivamente, efectivamente. Y te puedes marear. Si haces 2, 3, 4 de esas seguidas, empiezas a cogerte así un... Y claro, empiezas como a hiperventilar un poquillo, ¿vale? De hecho, hay personas que les pasa, ¿eh? Yo trabajo en cursos y gente que te dice, no, es que cuando llevo un rato hablando es que me empiezo a sentir que a veces he tenido la necesidad de apoyarme pues eso, porque le da sensación de mareo, ¿de acuerdo? O sea que bueno, pero esta es la clave, con la respiración. Siempre callados por la nariz y cuando estamos hablando por la boca, pero una buena inspiración. Y luego veríamos que cuando se hace el entrenamiento yo os hago alternar respiración oral y nasal. Por ejemplo, en las pausas un poco prolongadas o en los puntos, te da tiempo a respirar por la nariz, pues mejor. ¿Vale? La nariz es la mejor entrada, puesto que la nariz filtra el aire, lo calienta y le da humedad. ¿De acuerdo? Entonces es idóneo. Pero lo cierto es que en la práctica, hablando, respiramos por la boca, es más inmediato, entra más aire. Y entonces ahí es donde tiene mucho sentido lo que os decía antes del agua a mano.
porque la respiración por la boca no acondiciona tanto el aire y de hecho reseca, sobre todo la boca. Si está bien hecha, te reseca la boca más que la garganta. Por eso, cuando una persona tiene que estar hablando en público un buen rato, es necesario tener agua a mano porque la boca se te seca, ¿vale? Entonces echas un traguito, no es beber cantidad, pero es ir manteniendo la humedad. Los parámetros que os estaba diciendo, tono, intensidad y timbre, el volumen, el tono y el timbre, que es lo característico. Pues ya hemos dicho, volumen más alto, ¿sabéis de qué depende? De aire soplado. Por eso en el trabajo individual o en los cursos trabajamos el soplo, con velas, con globos, bueno, encima todo es de manera divertida, ¿no? Pero el fin es ese. Cuando queráis, necesitáis hablar más alto, tened claro que lo que necesitáis hacer es sacar más aire al hablar. ¿De acuerdo? Y al revés, los que dais voces sin querer, lo que tenéis que aprender es a hablar sacando menos aire, que es la prueba que os he hecho yo antes. ¿eh? Primero he hablado de garganta, por decirlo de algún modo, y habéis notado que la voz perdía mucho. Y luego lo que he hecho es progresivamente, he intentado hablar igual, pero acabo de bajar el volumen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy soltando menos aire cuando hablo, ¿de acuerdo? El tono es la tensión de la cuerda como un instrumento, ¿vale? Cuanto más tensemos las cuerdas vocales, más subimos el tono. Y cuanto más descendidas, pues el tono más grave. Y esto se regula a través del oído. Entonces, los que queráis trabajar en tonación, la modulación, pues os digo, de entrada, si lo queréis manejar bien, lo suyo recomendable es hacer un entrenamiento. Que ya os adelanto que los que no tengáis un problema físico de la garganta, es un trabajo súper agradecido, porque enseguida empiezas a notar los cambios, ¿vale? Si hay un problema, pues también se notan, porque yo vengo del mundo de la foniatría, con lo cual estoy acostumbrada a voces con problemas y se notan y se rehabilita a la gente y no se tiene que operar, ¿vale? Pero bueno, simplemente hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, el tono, hay que hacer ese entrenamiento que os decía con las escalas y trasladarlo a textos más largos. Y por último, el timbre es lo característico de cada persona. Entonces, depende de la cavidad resonadora, depende de nuestra cara, por ejemplo, porque la cara es la caja, ¿vale? Caras muy finitas, muy alargadas, normalmente son de tonos de timbre, perdón, más resonante, más nasal, o voz más, a veces se dice de pito, ¿eh? Pero unas caras más anchas, unas bocas más amplias, suelen dar unas resonancias, pues eso, también más amplias, como con más presencia. Entonces, vale, tenemos diferencias porque somos distintos cada uno, pero lo importante es que sepáis que eso se entrena también, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, si yo tuviera, que no es mi caso, porque veis que tengo una carita que, bueno, bien ancha, ¿no? Pero bueno, si tuviera la cara muy finita, muy alargada, pues mi naturaleza probablemente tiraría a tener la voz más aguda, un timbre más nasal. Pero eso no significa que me tuviera que conformar con decir, ay, es que tengo la voz así más nasal y claro, como es por mi configuración, pues esto no lo puedo entrenar. Pues no, esto se entrena y entonces se trabaja la técnica vocal y ¿qué haríamos? Pues en ese caso, esa persona que tiene la voz más nasal aprendería con los ejercicios a qué, a ubicar su voz aquí donde me estoy tocando yo ahora, en la boca propiamente, ¿vale? Llevar la voz más a la boca, más que hacia la nariz, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, las personas que me estáis comentando que padecéis más de la garganta o que al hablar notáis que os quedáis afónicos, por lo general, en esos casos lo que tenemos que conseguir es subir la voz aquí, que son los senos paranasales, llevar la voz hacia el punto alto de la cabeza. Lo estoy diciendo un poquito en términos generales, ¿vale? Yo entiendo que el que realmente tenga más dificultad dirá, ay, no voy a saber hacerlo, hace falta una ayudita. Pero bueno, esto que os estoy explicando es la base, por lo menos tenerlo claro. Aquellos que estéis forzando, decir, venga, tengo que llevar mi voz hacia la cabeza a la hora de hablar, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace también, a ver, la parte de modulación, impostación vocal, la voz profesional, por ejemplo, yo trabajo con locutores, con actores de doblaje, veis que tiene un matiz diferente, ¿verdad? Yo ahora os estoy hablando como hablo normalmente en la consulta o en los cursos, pero por ejemplo, si empezara a hablaros de esta manera, seguro que ya estáis apreciando un cambio en el timbre de mi voz, que os podría estar diciendo, buenas tardes, bienvenidos todos. Ya notáis que es otro registro, ¿verdad? O sea, a lo mejor, pues bueno, al margen de gustos, pero podría ser un registro para otro tipo de circunstancia profesional, un doblaje o, ¿vale? Una locución, probablemente. Veis que ha cambiado la resonancia. Yo realmente ¿qué he hecho? Es jugar con mi cavidad resonadora y llevar el sonido a un lugar u otro. ¿Que cómo se sube? Que pregunta Antonio. A ver, realmente hay que hacerlo, ¿vale? Es que esto, el trabajo vocal, hay que hacerlo, hay que sentirlo y hay que practicarlo. Pero si os digo que es desde el diafragma y aprendiendo a jugar con esa cavidad resonadora.
Es decir, a mí me parece que ayuda mucho trabajar visualizando la voz. ¿M? Tú te imaginas que llevas la voz hacia arriba y hacia adelante y eso hace que la voz tenga más presencia. Estáis diciendo por aquí, o Juan dice, bueno, la intensidad, aumentando la intensidad, vale, un poquito de intensidad da más presencia, pero no es directamente eso, ¿vale? Porque la intensidad, recordad, es volumen. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la radio. Tú estás escuchando la radio, si subes el volumen lo oyes más alto, pero no oyes al locutor con más presencia vocal. ¿Entendido? Oyes más intensidad. Entonces sí que tiene relación y en cuanto a onda, ¿no? Que es la voz, lógicamente la intensidad aumenta el espectro vocal, pero no es solo eso, ¿vale? Es jugar con la intensidad un poco, pero sobre todo jugar con la colocación del sonido en la cavidad resonadora. Es mucho más fácil practicando que solo pensando en teoría. Bueno, seguimos. Os he puesto un texto. Este texto realmente es para que practiquéis hoy vosotros. Cuando termine el webinar, si no vais muy pillados de tiempo y hayáis desconectado el ordenador y demás, volved a esta diapositiva y decid, a ver, bueno, si podéis, ahora caigo, no sé si vais a poder leer. Venga, voy a intentar leer. Voy a intentar leer en dos registros. Un registro, el primero que os salga. Borias y el Sol disputaban sobre sus poderes y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Y luego, simplemente como un juego, poneros en modo, yo lo digo de broma, pero de verdad, os lo sugiero, poneros en modo locutor, es decir, exagerad, como un juego, ya os digo, no pretendo que, es que vais a hablar así, no, poneros en plan exagerado. Borias empezó de primero, soplando con violencia, y apretó el hombre contra sí sus ropas. Borias asaltó entonces con más fuerza, pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Borias, vencido, se lo entregó al sol. Es decir, probad, jugar un poco, decir, venga, voy a exagerarlo, que no me está escuchando nadie. ¿Por qué os digo esto? Porque es la manera de ir entrenándolo. O sea, yo en la consulta o en los cursos os pido que hagáis esto. Entonces hay gente que le cuesta mucho y yo achincho para, venga, exagera, o me pongo de modelo para empezar a imitar. Porque antes os he dicho que el tono se trabaja a través del oído. Entonces yo en la consulta directamente trabajo por imitación cuando a la persona le cuesta hacerlo solo. Leo de una manera y digo, cópiame, o intenta hablar como si tuvieras una pinza en la nariz, o intenta hablar en plan gangoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que jugando con eso es como vamos a encontrar el punto nuestro, ojo, Porque mira, por aquí María además está diciendo algo que yo lo comparto, que dice, la mayoría de los locutores hablan igual y lo importante es destacar, sí. O sea, yo lo que creo es que hay que aprender a manejar la voz y a partir de ahí tener tú tu registro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa también los locutores, María? Que muchas veces oímos locuciones, por ejemplo, las noticias y demás, y no significa que porque les oigamos todos hayan trabajado la voz, ¿vale? Muchas veces lo que ocurre es que empiezas a imitar el registro que oyes y es muy típico además con las noticias, que empiezan a sacar tonillos, que además yo cuando trabajo en locutores es algo que tenemos que eliminar. Los tonillos característicos, pues eso, como digo yo de broma, el del metro, ¿no? Próxima estación, Sol. Correspondencia con línea 2, 3 y Ale. Pues no, ese registro que parece que es el del metro, otro es el del informativo, pues no debería ser así todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces estoy de acuerdo con María y esto es algo que verdaderamente tenemos que encontrar los matices de cada uno, el ritmo de cada uno, lo particular. Bueno, moraleja que pongo aquí en el cuento de Borias y Sol, es del cuento, pero yo he aprovechado así como quien no quiera cosa. La moraleja es que es mucho más poderosa una suave persuasión. En el cuento es con el sol, que gracias al sol se va quitando la ropa a la persona, pero yo me refiero a la voz también, como efecto en nuestro público. Suavemente, con el manejo de nuestra voz, vamos generando algo en el que nos escucha. Vamos, recopilando. Vamos por partes. Voz. ¿Qué tenemos que aprender? Respirar de una manera diafragmática y coordinando la respiración con la fonación. ¿Eso qué va a suponer? Una inspiración silenciosa y profunda, que no suene, lo que os decía de la aspiración, y un soplo largo y uniforme, que es lo que va a dar cuerpo a nuestro discurso. ¿De acuerdo? En cuanto a la pronunciación, que además ahora justo estabais comentando, mira, Manuel mencionaba algo de la vocalización, ¿no? Que da cuerpo a que se dice, por supuestísimo. Es que eso es una base que hay que trabajar, una buena articulación, que es suficiente espacio, ¿no? En la boca y luego la dicción, que es la parte de las consonantes. Entonces, en pronunciación, articulación abierta, es esa vocalización que menciona Manuel, y vocales largas y sonoras, eso es lo que abre, y las consonantes breves y precisas. Esa es la parte de la dicción.
¿de acuerdo? El articular bien, porque esto también, bueno, da para más ratillo, ¿no? Pero muchas veces nos comemos consonantes, cuando hay dos juntas, decimos acción y no es acción, es acción, decimos saxofón en vez de saxofón. Entonces, bueno, la parte de la dicción y de articulación es muy importante y eso también se trabaja, las sesiones. Y por último, el punto de la entonación. ¿Qué manejamos o qué buscamos trabajando la entonación? Pues principalmente dar sentido a lo que se dice, es decir, contar las cosas. Yo trabajo con periodistas y la clave es que llegues a contar la noticia que no dé la impresión de que la estás leyendo, que la estás, pues eso, contando sin más. Eso es dar sentido a lo que se dice. Y vosotros, en lo que tengáis que contar en vuestro día a día, pues es exactamente igual. Sobre todo en el ámbito profesional, a veces sin querer nos metemos, yo que sé, a leer un informe o dar datos de nuestro trabajo y nos ponemos en plan loro en vez de explicar lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Esa es la clave. De ahí también lo interesante de entrenar con cuentos. Buen ritmo, ni muy rápido ni muy lento, os lo mencionaba antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque así, si yo tengo un buen ritmo, cuando necesite incrementarlo, pues hablaré más rápido. Cuando no, ¿vale? Pues bajar el ritmo porque quiero generar un efecto o por lo que sea, pero podré ir alternando uno y otro. Y por último, os lo pongo por último y un poquito más separado porque es un tema muy importante que conviene entrenar también y que no quiero olvidar, que es el de respetar y aprovechar las pausas. Normalmente se le tiene incluso un poco de miedillo a la pausa, ¿no? De no voy a parar, que parece que entonces dudo, nada. No os equivoquéis, la pausa es fundamental. La pausa, precisamente, yo creo es una de las cosas que distingue a un buen orador, a un buen comunicador, el saber jugar con las pausas. Porque la pausa es muy importante, ¿eh? En la pausa, aparte de yo dar forma a lo que cuento o leo con mis pausas y con mi entonación, lógicamente, en la pausa es cuando yo dejo que el que escucha asimile, por ejemplo. O como dice Alberto, el silencio es vital en las negociaciones, totalmente. Generas atención, como está apuntando Luis Ignacio. ¿Eh? Es que tiene mucha, mucha, mucha importancia. Entonces, os animo también que como ejercicio, después de este webinar, el próximo día que estéis charlando con alguien, alguien que os tiene que dar información. Puede ser un cliente, pues los que estáis en ventas, que quieres detectar necesidades y te cuentan lo justito, por ejemplo. O los que no estéis en eso, pues un amigo, un familiar que le está costando contar algo y parece, bueno, en vez de preguntar otra vez, pero ¿y qué te pasa? O al cliente, y entonces, ¿qué es lo que necesita? Y no querría, haced una pausa que venga a cuento, obviamente, que no parezca que os haga el telele ahí en medio, pero cuando terminéis vuestra frase, quedaros callados y con una mirada adecuada a la circunstancia, a la persona, si es profesional, si no, quedaros expectantes un poquito. Y a ver, haced el ejercicio a ver si sois capaces de aguantar 2, 3 segundos en silencio. 2. Vamos a dejarlo en 2, que luego se alarga mucho. Y veréis como probablemente en algunas ocasiones el otro continúa dando información. ¿Vale? Los que tengáis niños pequeños, probad con los niños también. O bueno, parejas, amigos, lo que haga falta. Vecinos, ¿de acuerdo? La próxima interacción que tengáis, sin pasarnos, por supuesto, porque si yo estoy hablando y digo, os pregunto algo, ¿qué tal estás? Me decís, bien, y me quedo callada mirándoos fijamente así. Dices, ¿hasta que le ha dado? Que te he dicho que bien, ¿eh? Entonces, bueno, como dice Sergio, sin pasarnos, que si no vamos a parecer unos raritos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo hasta aquí es el resumen de voz que creo que es muy importante tener en cuenta y que es el que yo sigo en el trabajo, en las consultas o en los cursos. Por último, antes de terminar, ¿cómo canalizar los nervios al comunicar? Lo que yo planteo siempre, y en el curso que tengo previsto ahora en junio en comunicación, es con lo que taladro durante todo el curso. Preparación, por supuesto. Esto es lo primero, prepararse, obviamente. Si tienes que contar algo, eso de improvisar, como que no. Hay una frase por ahí que dice que la mejor improvisación es la que está cuidadosamente elaborado, ¿vale? Muy, muy importante, preparar. Y dentro de preparar es la de me escribo el discurso, lo leo delante de un espejo, por supuesto, si voy a algún sitio, como es el caso de cuando trabaja gente conmigo, lo practican conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, preparar, respiración diafragmática controlada, la habéis hecho todos sentados, ahora sois capaces, lo único que probablemente haga falta que lo practiquéis más. Manejar la voz adecuadamente, ¿de acuerdo? ¿Qué implica todo esto que hemos hablado? Pues a lo mejor alguno no necesita tanto este entrenamiento porque ya lo manejáis, los que no, pues que ya desde hoy por lo menos sabéis que se puede hacer, que es un trabajo que es muy agradecido y que merece la pena invertir tiempo y energía en ello. Y por último, práctica, práctica, práctica.
que obviamente es lo de hablar de lo que uno sabe, pues por supuesto, ¿eh? No vamos a hablar de lo que no sabemos, por lo menos ahí es mejor, ahí sí que practicar el silencio. A veces nos toca salir al paso de algo, pues bueno, si toca improvisar porque nos han venido así las cosas, vale, pero siempre a medida de lo posible prepararnos todas nuestras intervenciones. Practicar, grabarnos, como dice Carlos, perfecto. Grabaros, ahora que tenemos en los teléfonos, casi todo el mundo tenemos cámara, o sea, ya no hay excusas. Te grabas la voz, te grabas la imagen, os ponéis delante del espejo en casa, en el cuarto de baño, hablas con el espejo, repites, ¿vale? Y por supuesto, los que tengáis necesidad de entrenar más o para cosas que son más importantes para vosotros o que sepáis que es algo que se entrena, que hay muchas opciones. Yo, por supuesto, soy una de ellas y ya os digo que os invito y lo repito, los que tengáis alguna duda individual, a que contactéis conmigo vía la web, mi correo o si estáis en Madrid, por supuesto, en persona, estupendo y yo recibo sin ningún compromiso, ¿vale? Que nos conocemos y os hago una valoración un poquito más in situ o incluso en algunos cursos, ahora en junio tengo uno previsto, el fin de semana del 12 y el 13, creo que es aquí en Pozuelo, curso práctico, pues buscad algo así, que os convenza y que digas, venga, aquí voy a hacer la práctica que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿eh? Y mira, me estáis preguntando, yo creo que os lo van a facilitar el correo, no obstante os digo que es nuriabaranda@logofonía.com, acabado en M, tal. Y por Skype, yo, pues ahora mismo me habéis pillado por Skype, pero bueno, me escribís al correo y os doy mi usuario de Skype, ¿de acuerdo? Yo creo que os lo van a facilitar en la presentación de todas formas, ¿eh? Y si no, por supuesto, contactáis con Talentus y os van a dar los datos. Eso contacto con ellos. En todo caso, mirad, aquí en la última diapositiva, si os ha llegado bien, está la dirección de correo y un número de móvil. ¿De acuerdo? Y bueno, yo os agradezco vuestra atención. Me ha encantado estar este ratito con vosotros. Si tenéis alguna duda, aprovechad que nos quedan 3 minutillos escasos y de verdad contactad conmigo, estoy en LinkedIn. Hay un grupito en Facebook de logofonía, que bueno, yo intento ahí compartir cositas, pues no sé, que buenamente creo que son interesantes, de comunicación, de logopedia, bueno, de mi ámbito, ¿de acuerdo? Y si no, pues eso, llamadme, me decís, oye Nuria, que estuve en el webinar de Talentus y si estáis por Madrid quedamos, nos vemos en persona, yo os doy mi opinión y los que estáis fuera, que también pues podéis escribirme perfectamente y probamos lo del Skype. ¿De acuerdo? Pues nada, yo me quedo aquí a la espera y si tenéis alguna pregunta concreta o algo, y si no, os emplazo el grupo de Facebook, me pregunta María José, si es logofonía, voz y comunicación. Os metéis y desde ahí me escribís. Además, ahí pondré la próxima convocatoria del curso este que os digo, que es un curso práctico, son 11 horitas, viernes por la tarde, el sábado mañana y tarde, parando a comer y son 90 euritos, o sea, una cosa más que razonable, ¿de acuerdo? Eso ya os animo, si queréis información, pues me escribís y ya está. Y acerca de formación en call centers que me dices, María, yo imparto formación para call centers, porque claro, imaginaos, esto es lo que, vamos, la base de voz es esencial. Entonces, bueno, si alguno estáis en call centers o quisierais información de mis cursos, que de verdad me escribís sin ningún compromiso, a mí me hace muchísima ilusión que contacte a gente conmigo, porque es como que vuelve el feedback y me encanta, la verdad y yo os facilito la información que buenamente pueda. ¿De acuerdo? De verdad, muchísimas gracias. Me está encantando que me estéis escribiendo aquí, me hace mucha ilusión. Y bueno, y como preguntáis, ya os digo, si os sigo contestando. Para hablar en televisión, lo mismo, es que esto es entrenamiento. Vale, yo estoy en Madrid, no sé dónde estáis cada uno ahora mismo, pero lo que necesitéis de asesoramiento en ese sentido, de verdad, podéis hablar conmigo con total confianza y sin ningún compromiso. Voz profesional, locución periodística, doblaje, foniatría, que es la parte de rehabilitación, y bueno, yo entre voz profesional pues hablo de eso para formadores, call center, gente de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitéis. ¿El libros me estáis preguntando? Pues Guillem, me imagino que te refieres a algún libro sobre voz, quizás. No sabría decirte ahora, escríbeme un correo, Guillem, y te busco una referencia adecuada, ¿vale? Porque ahora no tengo aquí una lista como para decíroslo tal cual, hombre, hay muchos tratados de voz hablada, voz cantada, pero si no te importa, mándame un correíto. Si quieres ahora mismo me escribes para que no se te olvide y no se te quede. Y yo entre hoy y mañana te busco alguno que vea el más práctico, ¿vale? Para la que puedas tú ensayar. O si queréis algún ejercicio concreto, esto que os he dicho, escribidme con total confianza, de verdad. Que yo de todo lo que distribuyo con mis clientes, yo os puedo pasar algunas PDFs o alguna historia y encantada. ¿De acuerdo? Genial, muchísimas gracias a vosotros desde Suiza, desde Venezuela, de Valencia, de Madrid. Fenomenal.
desde Chile, Alicante. ¡Ole! ¡Qué bien! Fenomenal. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Milán, jolín, qué internacional esta charla. Estaría bien que os fuera a ver a cada uno, ¿eh? Así me recorría el mundo. Jope, fijaos, Bilbao, Noruega, Barcelona. Qué bien, qué bien. Bueno, unos estamos más cerquita, otros más lejos, pero la verdad es que por medio, gracias a Talentus, y esta plataforma que nos hemos reunido hoy todos aquí, y ojalá tenga ocasión de reunirme otras veces con vosotros, ya sea en persona o vía web. ¿De acuerdo? Un saludo muy grande a todos. Mira, los que estáis con con hijos viendo, fenomenal. Pues muy bien, claro que sí, Raquel. Tú con tus hijos y con quien sea, compartidlo. ¿Sabéis lo que digo yo siempre? Que la información que os he contado hoy, contadla ahora, cuando hayáis terminado, si vais a charlar con alguien, anda, pues está en un webinar y contadlo. Porque contándolo vamos fijando. Practicad hoy la respiración cuando os vayáis a dormir. Mañana si os cogéis un rebote de algo y estáis más nerviosos o estáis más fatigados, respirad de manera diafragmática, ¿vale? Es la mejor práctica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mercedes. Otro para ti. Y un abrazo muy grande por ahí. Claro que sí, Monse, es que hay que compartir la información, totalmente cierto. Aparte para compartirla, que así ampliamos, y otros se benefician de ello para fijarla nosotros y hacerla nuestra. Y a todos los que os animéis y queráis apuntaros algo más práctico, yo en junio os espero por aquí, encantada para practicar. Nada, si ya habéis terminado, si me estáis preguntando, os podéis desconectar tranquilamente porque el webinar ha terminado y poquito a poco os vais saliendo cada uno. Yo me quedo un poquito por si alguno más pregunta. Así que vosotros salidos y con total tranquilidad. Muchas gracias, Germán. Me alegro de que te haya gustado. Cualquier cosita ya sabéis dónde localizarme.